El siglo de las grandes transformaciones. El 1 de enero del año 1900 cayó en lunes, y el tiempo fue tan malo que, según recogía al día siguiente el Correo de Madrid, el temporal había retrasado notablemente los servicios telegráficos del país. Pese a todo, en algunos lugares se celebró la entrada del nuevo siglo por todo lo alto. Una semana antes, la Lotería de Navidad había repartido 4 grandes premios de 80.000 pesetas. Una cantidad considerable si tenemos en cuenta que la renta media anual por habitante apenas superaba las 3.000 pesetas. En España vivían entonces casi 19 millones de personas, y la población crecía a un ritmo lento debido a una tasa de mortalidad que era la más alta de Europa Occidental. La esperanza media de vida era de 35 años, y casi 5 de cada 10 españoles no sabían leer ni escribir. En lo político, España era una democracia parlamentaria, pero la alternancia programada de gobiernos y el caciquismo convertían la participación en algo más aparente que real. Desde el siglo XIX, la industrialización había prendido con fuerza en Cataluña y el País Vasco. Sin embargo, el conjunto de la economía seguía siendo eminentemente rural. Más del 70% de la población se ocupaba en el sector agrario, y buena parte de los campesinos vivían al borde mismo de la subsistencia. Algunas variables económicas comenzaban a mostrar signos positivos, pero en comparación con los países más desarrollados, el crecimiento español era lento e irregular. Los contrastes entre una sociedad tradicional y una sociedad dinámica que comenzaba a transformarse eran la nota predominante. Después, las cosas han cambiado mucho. La población se ha multiplicado por 2 y se acerca a los 40 millones de personas. La renta nacional se ha multiplicado por más de 10. La esperanza media de vida, con más de 70 años, es una de las más altas del mundo. La educación primaria y secundaria se han generalizado. En los últimos 25 años, la consolidación de la democracia, la descentralización política del Estado de las autonomías y la integración en la Europa comunitaria han ido acompañadas de una mejora sin precedentes, y los niveles de bienestar se sitúan entre los más altos del mundo. Si hubiera que resumir en una frase, lo que siempre es muy difícil, cuál ha sido el comportamiento de España durante el siglo XX, me atrevería a resumirlo en la expresión de que ha sido el siglo de la economía. Ha sido el siglo en el que España se ha desarrollado económicamente, y ha sido también el siglo en el que los ciudadanos, en el que los españoles hemos tomado un interés decisivo por los temas económicos. Sin embargo, la modernización económica a lo largo del siglo XX no fue, ni mucho menos, un proceso lineal y constante. Yo utilizaría la expresión para definir a la economía española del 20 como de convergencia incompleta. Con esto quiero decir que ha habido periodos en los cuales la economía de nuestro país se ha acercado a la media europea, seguido de etapas en las cuales nos hemos alejado. A lo largo de estos 100 años han predominado las etapas de convergencia y, por lo tanto, de acercamiento, pero todavía cuando llegamos al final del siglo, el ciclo no se había completado. Estamos más cerca, hemos convergido, pero todavía queda un trecho para alcanzar a la media europea. Las causas de esa trayectoria irregular son variadas. Los sistemas políticos, por ejemplo, influyen notablemente en las posibilidades de progreso económico y social. Y la historia reciente de España no sale muy bien parada al respecto.
Si sumamos la dictadura de Primo de Rivera y el franquismo, casi la mitad del siglo XX estuvo dominado por unos regímenes dictatoriales que dificultaron las posibilidades de desarrollo. Otro factor importante es la relación de una economía con su contexto internacional. Y tampoco en ese aspecto la trayectoria ha sido ejemplar. Durante buena parte del siglo XX, España fue a contracorriente de los principales países europeos y en algunos periodos la economía del país se cerró sobre sí misma, desaprovechando las oportunidades de unas relaciones más fluidas con el exterior. También la educación, que en términos económicos se traduce en formación de capital humano, presentó en España diferencias fundamentales con los países más desarrollados. Yo creo que es claro que la educación en el siglo XX ha sido un factor de atraso. Y ha sido un factor de atraso porque a todo lo largo de este siglo arrastramos un déficit educativo, si bien este ha cambiado de signo. A principios de siglo el déficit se centraba en la escolarización primaria, en las tasas de alfabetización muy inferiores a las de nuestros países de nuestro entorno. A finales de siglo ese déficit se ha trasladado a la enseñanza secundaria. Curiosamente, no hay un déficit comparable a nivel de educación superior, universitaria, al menos en términos cuantitativos, si bien puede haberlos en términos cualitativos, que es mucho más difícil de estimar. ¿En qué medida ese déficit puede haber obstaculizado el desarrollo económico del país en el siglo XX? Básicamente, yo creo que ha limitado la movilidad de la población, tanto geográfica como estructural, cambiando de un tipo de empleo a otro, y ha limitado seriamente la capacidad de innovar, de adaptar todos los cambios técnicos que se han producido a lo largo de este siglo fuera, así como desarrollar nuevas innovaciones que se adaptaran a la realidad socioeconómica del país. En conjunto, estos y otros factores fueron trazando un modelo de desarrollo que, si bien ha tenido logros evidentes, ha estado plagado de problemas que, en algunos casos, están aún por resolver. Los claroscuros vuelven a dominar el panorama y el balance económico del siglo puede ser, por tanto, plural. Si hay que resumir en una sola frase la economía española del siglo XX, yo diría que es un periodo de crecimiento espectacular absoluto y de recuperación relativa. Explico. La economía española en el siglo XX crece muy notablemente, pero con respecto a sus vecinos europeos, pues España simplemente recupera parte de su atraso. Creo que fue don Ramón Carande quien definió el desarrollo económico español del siglo XX con una expresión que sigue pareciéndome muy acertada: demasiados retrocesos. Crecimiento económico y cambio estructural dominados por una tensión permanente entre las tendencias autarquistas e intervencionistas y las tendencias aperturistas y liberalizadoras. En España, como en otros muchos países, el crecimiento del siglo XX cambió la estructura económica, modificando la importancia de los diferentes sectores. Mientras el peso relativo de la agricultura ha descendido, la industria y sobre todo los servicios han ganado importancia. A la altura de 1900, España era un país principalmente agrario. Y aunque el sector inició el siglo con una crisis considerable, pronto comenzó a transformarse. Entre 1910 y 1930, la producción, la productividad y las exportaciones agrarias fueron aumentando y contribuyeron al crecimiento económico que vivió el país durante esos años. Habitualmente se responsabiliza al sector agrario del atraso económico contemporáneo. Sin embargo, la agricultura no ha sido el pozo de todos los males que ha impedido el progreso económico. Si hay que referirse a responsabilidades, atribuyémoslas a la etapa franquista, que potenció estructuras económicas muy desequilibradas, potenció la corrupción y, sobre todo, restringió inversiones en varios campos, sobre todo en los que afectaban a la educación y a la investigación. Todo en conjunto ha lastrado los procesos de convergencia. Después de sufrir una larga crisis hasta mediados de los 50, el sector agrario fue protagonista de un cambio técnico que mecanizó las labores del campo y generó un éxodo rural masivo. A partir de ahí, la agricultura se ha comportado de manera parecida a la de otros países, hasta convertirse en una actividad minoritaria que, pese a su importancia estratégica,
apenas ocupa el 6% de la población activa. Como contrapunto, la actividad industrial ha tenido un desarrollo notable. Si en 1900 tan solo existían en el país algunos focos industriales importantes, a lo largo del siglo el tejido industrial creció, se diversificó y se extendió por numerosas zonas geográficas. La evolución del índice de producción industrial resume ese comportamiento. Un índice de la producción industrial es un indicador sintético de la actividad de las industrias, tanto la minería como las distintas industrias manufactureras, que es un conjunto muy variado de actividades, hasta la producción y distribución de agua, gas y electricidad. Es muy útil porque en una sola cifra recoge un conjunto muy variado y lo agrega en un material utilizable. A lo largo del siglo XX ha tenido un crecimiento enormemente rápido, entre 20 y 25 veces. Puede decirse que el siglo XX fue en España el siglo de la industrialización. Pero el incremento de la producción por trabajador hizo que la población activa industrial tendiera a descender a partir de los años 70. En compensación, el sector terciario ha ido ganando importancia. El turismo, los transportes y las comunicaciones, el sistema financiero, el comercio o la administración pública han ido creciendo hasta ocupar en conjunto a más del 60% de la población trabajadora. Como el resto del mundo desarrollado, España se ha convertido en una sociedad postindustrial en la que el sector servicios sostiene una parte considerable de la economía. Y todos esos cambios en la estructura económica han ido acompañados de cambios sociales complejos. Mirando con perspectiva la economía española del siglo XX, creo que debemos decir que nos hemos ganado a pulso la situación privilegiada en la que estamos ahora mismo. Somos miembros de pleno derecho de la Unión Europea, un club que es una gran potencia económica y que pretende ser una potencia política, pero esta situación privilegiada solo ha sido el resultado de mucho sudor, mucha sangre y no pocas lágrimas de la sociedad española. Las empresas y los trabajadores han tenido que adaptarse a situaciones difíciles durante el siglo XX. La evolución de la economía ha ido acompañada de procesos de ajuste social que en ocasiones han podido resultar muy dolorosos para sus protagonistas. El desempleo, la emigración hacia las ciudades o hacia el extranjero y en general el deterioro del nivel de vida de una parte de la población fueron habituales durante algunos periodos del siglo XX. Si bien el crecimiento económico ha acabado beneficiando a la inmensa mayoría de los ciudadanos, el coste soportado por los diferentes grupos sociales ha sido muy distinto. El cambio económico ha ido acompañado también de una alteración importante en las relaciones con el medio ambiente. El uso masivo de energía fósil y por tanto no renovable, unido al desarrollo de muchas actividades agresivas con los ecosistemas, han hecho que en España
como en la mayor parte del mundo, se haya impuesto un modelo de crecimiento que atenta constantemente contra el medio natural y que plantea serias dudas sobre su capacidad para sostenerse en el largo plazo. El crecimiento de la economía española a lo largo del siglo XX ha ido acompañado de un deterioro ambiental importante. Esto ha sido habitual en países desarrollados y en países en vías de desarrollo, y en el caso español adquiere algunos rasgos que yo creo que son relevantes. Está, por ejemplo, la grave desestructuración del territorio, con zonas de costa y zonas urbanas superpobladas frente a zonas de interior que se están convirtiendo en auténticos desiertos económicos y humanos. Están los problemas de deforestación, de erosión del suelo, de desertificación de algunas zonas, y está, por supuesto, los problemas de contaminación de muy diversa índole. Todo esto es consecuencia en gran medida de opciones económicas que se han tomado a lo largo del tiempo y que no han tomado en consideración los efectos ecológicos del crecimiento. Solamente en los últimos años se han intentado corregir algunos de estos efectos, pero en España todavía la economía más ortodoxa, la economía estándar, es bastante reacia a incorporar el medio ambiente en su razonamiento. Yo creo que esto debería cambiar, porque si no corremos el riesgo de poner en peligro el bienestar de las generaciones futuras. En definitiva, España disfruta en la actualidad de muchas de las ventajas del mundo rico, aunque sufre también, a veces ampliados, los problemas que afectan al capitalismo occidental. Pero quizás una de las principales diferencias del modelo español sea la peculiar cronología de ese proceso de cambio. Toda mujer española debe parecer que es española y tener siempre el orgullo de su nobleza, su sangre. La economía española en el siglo XX creció en tres etapas muy claramente diferenciadas. La primera sería hasta la Guerra Civil aproximadamente, hasta los años 30, y es un periodo de crecimiento considerable. Desde la Guerra Civil hasta mediados de los años 50 hay un parón de la economía realmente espectacular y con pocos paralelos en el resto de Europa. A partir de mediados de los años 50 el crecimiento ya es muy apreciable y podríamos decir que con algunos altibajos, porque también hay un parón en los años 70, pero la segunda mitad del siglo XX es el periodo de mayor crecimiento que ha disfrutado nunca la economía española. Desde esta perspectiva, la guerra civil y sobre todo el primer franquismo se revelan como la principal anomalía del crecimiento. La renta per cápita que los españoles disfrutaban durante la Segunda República entró en un bache profundo tras la guerra del que no se recuperó hasta 1954. Por el camino, la distancia con los países más ricos se amplió, generando un atraso muy difícil de recuperar. Solo a finales de los años 50 la situación comenzó a cambiar. Yo diría que nos salvaron el Sol, el 600 y Joan Cerdà. El Sol porque permitió generar divisas, primero con la exportación de cítricos en la primera mitad del siglo y luego con la venida de turistas, y esto nos permitió importar maquinaria para industrializarnos. El 600 porque motorizó a la mayor parte de la población española, cambió las costumbres y creó demanda para la diversificación del sector industrial. Y Joan Cerdà porque no solo de hechos materiales se compone la historia, sino también de personas, y como economista
fue el que diseñó la pieza maestra de política económica del siglo XX, que fue el plan de estabilización, que permitió que España se reintegrase en la economía internacional. En efecto, a partir de 1959, la economía española se liberalizó y creció a un ritmo muy superior al del resto de Europa. Pero el marco político autoritario que se mantuvo hasta la muerte de Franco generó disfunciones difíciles de superar. Los favoritismos económicos y la corrupción, la falta de un sistema fiscal que redistribuyera la renta, el mantenimiento de un mercado de trabajo anquilosado, la insuficiencia de los principales servicios públicos y sobre todo la ausencia absoluta de una cultura de debate social en torno a lo económico formaron parte de la herencia que el franquismo dejó tras su desaparición. La tarea económica que hubo que acometer con la transición hacia la democracia fue, por tanto, doble. No se trataba solo de afrontar la crisis internacional de los años 70, sino también de ir desmontando una economía viciada por 40 años de dictadura. A partir de ahí, la normalización política y la posterior integración en la Europa comunitaria han ido acercando la economía española a los parámetros europeos, pero aún así, la convergencia real sigue siendo una tarea pendiente. La percepción de los españoles de hoy es que el siglo XX, en términos económicos, en este país, no tiene mal resultado. Hemos vivido unas épocas de gran prosperidad. En los últimos años los niveles de vida han aumentado mucho, se vive mucho mejor que antes. Si tenemos una visión más a largo plazo, que es la que aporta el historiador, el balance quizá no sea tan positivo. Es decir, hoy los expertos nos dicen que el PIB, el Producto Interior Bruto por habitante en España, alcanza más o menos el 80% del PIB, de la media del PIB de 4 países que son un poco los motores de Europa: Francia, Gran Bretaña, Alemania e Italia. La divergencia es del 20%. Nos falta. Lo más curioso o más interesante es que esa misma diferencia se daba 120 años antes. Y si consideramos esto, que estamos igual en términos relativos, comparativos con Europa, que hace 120 años, pues hay ocasión para el pesimismo. Yo no quiero terminar con una visión pesimista de la evolución del siglo XX español, porque hay que considerar que nos comparamos, a través de estas cifras del PIB, con 4 países que han dado un salto fantástico, que son países que están en la delantera del mundo. De modo que si al cabo de 120 años mantenemos la distancia con esos países, no la hemos aumentado, significa que hemos progresado al mismo ritmo que ellos, a un nivel más bajo, pero sin agrandar la diferencia. En la actualidad, la economía española está influenciada tanto por las medidas que se toman en el ámbito de la Unión Europea como por las políticas aplicadas dentro del país en aspectos tan diversos como la educación, la investigación, las infraestructuras, la emigración, el mercado de trabajo o la regulación de la competencia. De unas y otras depende, en gran medida, la equiparación real con Europa. Y de todas ellas depende también que la economía avance hacia un desarrollo más equilibrado socialmente, más solidario con el resto del mundo y más respetuoso con la naturaleza, o que vaya en otras direcciones menos justas que tarde o temprano acabarán pasando factura. Mirar hacia atrás y observar el siglo XX no despeja las dudas sobre el futuro, pero debería ayudar a no repetir los errores del pasado.